Estamos muy contentos porque hemos colaborado nuevamente con el Museo del Palacio de Bellas Artes y Spotify en la producción de Intervenciones, una playlist para recorrer la exposición Picasso y Rivera, Conversaciones a través del tiempo. Intervenciones es una lista de canciones intercaladas por producciones originales de Puentes que dan vida a un nuevo formato narrativo para visitar las exposiciones del museo. En tus audífonos podrás escuchar una selección musical inspirada en la relación de Picasso y Rivera, acompañada por las anécdotas de sus encuentros y desencuentros. Busca y descarga la playlist en Spotify dentro del Museo del Palacio de Bellas Artes y escúchala durante tu visita. Recuerda que puedes encontrar nuestras producciones originales en Spotify. Búscanos como Puentes MX. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Renglones luminiscentes. Puentes.m. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada y vamos a comenzar un episodio más de Renglones Luminiscentes con un tema que nos tardamos, según yo, en abordar, pero que ahora cae, pues como todos los renglones luminiscentes, la verdad, como anillo al dedo, cae de una manera muy oportuna, porque además de que vamos a hablar de una traducción y adaptación nueva de Romeo y Julieta, pues es una historia que lo apunté aquí en el guión que escasamente hice para el programa de hoy. Es una historia que nunca muere, entonces cada vez que se hable de Romeo y Julieta se hace de una manera oportuna, pero ahora todavía más. Entonces, antes de presentar a nuestro invitado, quiero darle de nuevo las gracias a Sarai Campech, la copiloto de este programa, por haber ajustado todo para que nuestro invitado estuviera hoy presente con nosotros para poder hablar de esta obra, que además hay que tratar luego de definir cómo podemos hablar de ella, si es una historia, si obviamente es una obra de teatro, ¿no? Pero ha estado en ópera, ha estado en cine, entonces, ¿cómo podríamos definir a Romeo y Julieta? Incluso podemos jalar por ahí un neologismo y decir Romeo y Julieta es esto, creo yo, eso es lo que se me ocurre de repente. Entonces, antes de entrar en materia, Sarai, mil gracias y bienvenida otra vez a los micrófonos de Puentes. Muchísimas gracias, Eric. Y sí, estamos muy contentos porque lo hemos dicho muchas ocasiones, Renglones Luminiscentes siempre tiene invitadazos. Sí. Y en esta ocasión, pues no es la excepción, estamos acompañados por Alfredo Michel. Muchísimas gracias por estar con nosotros, que es el traductor de Romeo y Julieta, la versión que todavía podemos ver este fin de semana en el Teatro Helénico. Uh-huh. Y bueno, muchas veces hemos hablado sobre las adaptaciones, hemos hablado sobre las traducciones y pocas, de hecho ninguna, hemos tenido al traductor en estos micrófonos, entonces sí, no. Pues bueno, estamos de manteles largos. Entonces, bienvenido Alfredo, mil gracias por estar aquí. Estábamos viendo cómo te presentábamos y cuando empezaste a soltar tu currículum dijimos, no, pues mejor que nos cuente él de qué se trata. Alfredo Michel, nada más les voy a dejar así por encima para que él nos diga cómo podemos comprender tu trabajo, tu obra, a lo que te dedicas, catedrático, traductor y adaptador escénico. Alfredo, bienvenido. Muchas gracias por invitarme, por tenerme aquí. Además, la nota que haces es muy interesante en el sentido de que no han tenido a un traductor. Si hay algo que le pasa a los traductores es que creen que no existimos, ¿no? Resulta que somos invisibles y cosas por el estilo. Y la verdad es algo que, no les voy a mentir, molesta. Claro. Pero más allá de esas cosas que son, digamos, sentimientos personales, constituye uno de los puntos más, no sé, importantes, uno de los conflictos más importantes que resolver en el área de la creación, porque somos creativos, somos parte del trabajo creativo, no solamente del teatro, sino de cualquier especie artística en la cual se maneje la noción de la traducción, uh-huh. ¿no?
Entonces, como tal, me parece excelente que digan, no habían tenido un traductor, pues qué bueno, espero poder ayudar en eso. Mira, respecto de quién soy, yo prefiero decir que las cosas hablan por sí mismas. Efectivamente, soy catedrático, profesor de tiempo completo, si quieres llamarlo más, como se dice en mi propia universidad, la UNAM, investigador nacional, desde hace mucho tiempo. Yo tengo más de 30 años de profesorado y también mucho tiempo ligado a la traducción escénica y la adaptación escénica, lo cual me hace, como me describo casi siempre, un pez o tiburón de dos aguas, porque no es frecuente el caso en el que nades en el agua académica y puedas además pasarte a la teatral y viceversa. Y aprovechar, por supuesto, las corrientes de ambos lados, porque lo que llevas de un pozo al otro siempre enriquece. Y por desgracia, como bromeamos hace un momento, la academia y el teatro a veces son como los Capuleto y los Montesco, porque no se pueden ver ni en pintura o se denigran unos a otros. Yo nunca he entendido la necesidad y afortunadamente en mi medio teatral, en el medio teatral mexicano, he encontrado una recepción y un respeto extraordinario por mi aportación. Del otro lado también, a veces no tanta ni tan buena, ¿no? pero sobre todo en el medio teatral siento que he establecido una serie de amistades, una serie de relaciones que son extraordinarias. Entonces ese soy yo, y a lo que me dedico pues sí es, entre otras cosas, por supuesto, aparte de mi trabajo académico, a producir textos para la escena. Antes de entrar en materia con Romeo y Julieta, me gustaría hacerte una pregunta ya muy personal, porque a mí me sale mucho, por supuesto, a la hora de estar leyendo pues traducciones. Uno siempre busca las traducciones más interesantes, ¿no? Yo te puedo decir, por ejemplo, que yo de muy, muy, muy joven, pues mi familia estaba mal de la cabeza, entonces de muy, muy, muy joven leí a Edgar Allan Poe con una traducción de Cortázar. Y pues bueno, me enganché, por supuesto, ¿no? Y se convirtió en uno de mis autores favoritos. Lo sigo leyendo a la fecha, pero ahora lo leo ya en inglés. Cuando yo empecé a leerlo no podía leer en inglés todavía. Y ahora que cruzo la información de las dos traducciones, y es ahí donde quiero preguntarte esto, a veces me imagino en qué momento el traductor escogió esta palabra para o esta frase para sustituir a esta palabra, o cómo generó esta otra idea para cambiar 2 o 3 renglones del texto original. Y la pregunta es, ¿qué tan cerca está el traductor del autor en cuestión de lo que te voy a entregar? Pues tiene que cumplir la función de la obra original, pero en otro idioma. No sé si me estoy explicando. No, te estás explicando absolutamente, y es algo a lo que estoy muy acostumbrado a responder, pero te voy a responder de esta manera. Ahí hay no me gusta usar la palabra problema, digamos, hay un detalle importante de concepto, porque durante mucho tiempo a la traducción, a partir de cierto momento en el que se afianzó la noción de la autoría y la propiedad intelectual, que no es para nada algo detestable. Yo en estos momentos, de hecho, estoy pasando por un asunto de propiedad intelectual que cuando salga a la luz va a ser muy interesante. Pero en ese momento la traducción se le colocó en una posición subordinada, prácticamente de paria, ¿no? Como si fuera una de esas rémoras que se andan alimentando ahí de ciertas obras y no sé qué, y hasta daba vergüenza, ¿no? Y esto de la invisibilidad del traductor se genera en ese momento. Si tú te vas más atrás, en épocas previas a Shakespeare, te vas a encontrar con que esta era una actividad de una libertad creativa y de un gran entendimiento de lo que es una obra derivativa respecto de una obra llamada original. Y nota que estoy diciendo llamada original, porque de aquí podemos ligar a aquello que decías de qué es Romeo y Julieta respecto de Romeo y Julieta, ¿no? Que es como un concepto más amplio. El Romeo y Julieta de Shakespeare respecto de otros Romeos y Julietas. Pero volviendo a lo que te decía, por ejemplo, yo en un artículo académico bastante reciente
he argumentado, y ha sido recibido con bastante interés, que debemos abandonar modos lineales y simplistas de entender el trabajo de la traducción, porque de hecho los orígenes de la traducción misma, los orígenes de la literatura misma son los orígenes de la traducción. La traducción es una parte fundamental de la constitución de cualquier tradición literaria. El verso que Shakespeare utiliza es un verso que se genera a partir de esfuerzos de traducción. El verso que Shakespeare utiliza, que él ya lo recibe pulidito, muy probado, generaciones de escritores anteriores a él, y además un gran escritor anterior a él lo ha usado en el teatro con la flexibilidad y la belleza que Shakespeare recoge y las duplica y las triplica o incluso más. Este fue Christopher Marlowe y otros además de Marlowe. Pero ese verso procede de los esfuerzos de poetas británicos, ingleses, que estaban tratando de traducir a Petrarca 60 años antes. Y que al encontrarse con el dulce verso italiano, decían, Madre Santa, o sea, nosotros tenemos esta lengua dura, tiesa, con unos sonidos, ¿qué hacemos con esto? Y entonces se pusieron a experimentar, y para no ser más larga de la que ya le estoy haciendo, tenemos tiempo, tú tranquilo. Generaron un verso que ahora es el verso fundamental de la literatura inglesa. Desde entonces hacia acá se convirtió en el verso fundamental de la literatura inglesa. Te estoy hablando del verso en el que está escrito El paraíso perdido de John Milton. Te estoy hablando del verso en el que se escribe la gran poesía romántica inglesa. Te estoy hablando del verso que usa incluso un Eliot y más adelante, es decir, el iambic pentameter, el llamado pentámetro yámbico, que es un verso inglés que tiene las características y se adapta a la lengua inglesa. O sea, esto tampoco hay que confundirlo y va a ser parte de lo que te voy a decir más adelante. Ese verso surge de esos esfuerzos. Luego entonces, pensemos la complicación. Es decir, si yo estoy trayéndome a Shakespeare al español y en algunos momentos utilizo mi endecasílabo, el endecasílabo español, pero no el de Sor Juana, no el de Quevedo, sino uno que allá pasó por Sor Juana, por Quevedo, por Sor Juana, por muchos en medio, por los modernistas, por Rubén Darío, porque pasó también por las voces y las manos latinoamericanas, claro. Estamos, y a muchos españoles no les convence como lo usamos nosotros, pero eso a mí me importa verdaderamente muy poco, claro. Excepto cuando estoy traduciendo para España. Pero, mientras tanto, cuando tú llegas, ¿qué estás haciendo? Estás recogiendo algo que se hizo para generar el propio verso que tú estás traduciendo. Luego, entonces, ¿quién traduce a quién? Por supuesto, tú estás traduciendo a Shakespeare, pero resulta que Shakespeare es el hijo de la traducción. Es hijo de la traducción. Luego, entonces, hay que entender que cuando tú lo haces, estás haciendo parte de una historia que implica de una vez ya esa tarea. ¿Qué quiere decir esto también? Cuando yo te decía, el pentámetro yámbico es un verso inglés, así como ciertas cosas son inglesas. Yo soy conocido entre mis alumnos por ser un gruñón respecto de algo que está pasando con el lenguaje español. Y esto es que hemos empezado a adoptar ciegamente cualquier cantidad de modismos de origen inglés que tienen muy poco que ver con la gramática y la sintaxis española. En algunos casos fluyen con cierta facilidad porque sí responden a modos que tenemos en el español de expresarnos, pero en otros no tienen sentido y sin embargo los andamos diciendo todo el tiempo. El que siempre doy de ejemplo es eso de aplican restricciones. Tú dices, aplican restricciones es una quimera en español, o sea, no quiere decir nada. No sabes cuál es el sujeto, no sabes cuál es el objeto, no sabes, esa frase no tiene sentido y sin embargo todo el mundo la usa. Se coló a través de la publicidad en vez de que nosotros generemos lo que nosotros podemos generar, que es, hombre, oferta condicionada, sujeto a condiciones, oferta sujeta a condiciones. Pues eso es lo que es, eso de aplican restricciones no es, ¿qué aplican? ¿Qué es eso? Podrías decir oferta restringida.
Porque bueno, la estás restringiendo. Pero aplican restricciones. ¿Quién las aplica, no? O sea, ¿se aplican solitas? Se aplican solas, ¿no? Se restringen solas aplicándose. Multiplica este ejemplo por N en la sociedad mexicana y en el uso del español. Esas son unas gruñerías favoritas. Pero a lo que voy es a esto respecto de lo que estoy argumentando. Las lenguas tienen sus personalidades. Eso es lo que tienes que respetar, primero que cualquier otra cosa. La personalidad de tu propio lenguaje. Ese es el lenguaje al que vas a traducir. No solo tienes que considerar de dónde estás traduciendo, sino a dónde estás traduciendo. Y esa es la meta, esa es la llegada. Luego entonces, ¿qué va a pasar? Tú hablabas, otra palabra con la que yo siempre me peleo en mis clases, cambio. Yo te puedo demostrar que yo no he cambiado nada del texto de Shakespeare. Si tú abres el texto de Shakespeare, y lo ves, el que yo haya hecho esto aquí en mi traducción, no le hizo nada mágicamente a aquella página. O sea, aquella página se sigue viendo igual. No hubo cambio alguno. No sé si me explico con este ejemplo. Lo que yo he hecho es generar un nuevo texto. Generar un nuevo texto que es, por necesidad y definición, distinto del texto de donde yo estoy partiendo. Claro, pues es una traducción. Es un hecho lingüístico literario que tiene su propia personalidad y su propio valor y peso dentro de una tradición literaria. ¿Que puede haber muchos? Pues sí. La mejor analogía en ese sentido que te puedo dar entonces, y que la doy en la introducción a esta traducción de Romeo y Julieta, y la he dado en muchos lados, es que la analogía del traductor no es tanto con el escritor, sino con el instrumentista, o con el cantante, con el ejecutante de una partitura. Lo que yo te estoy dando aquí es mi ejecución de esa partitura. Y así como estoy dando esta, en 10 años puedo salir con otra. Claro, del mismo... del mismo original. Del mismo original, sí. El pobre original no tiene para dónde moverse. Ya está. Ya está. ¿Qué pasa? Y esto, créemelo, porque digo, mi medio natural como académico es el shakespearismo internacional, donde tengo afortunadamente mucha actividad y bastante reconocimiento. Y muchos de los que somos traductores en ese medio de academia internacional, o en esa academia internacional, hacemos siempre la misma broma con nuestros colegas angloparlantes. Pobres de ustedes, o sea, su pobre texto nunca puede ir por ningún lado, no se puede transformar, no tiene manera de hacerse otra cosa. Mira, la mejor analogía es con el jazz. Es decir, ¿cuál es tu pieza favorita? Y dime cuántas versiones te gusta escuchar. ¿Sí? La mía es Round Midnight, de Thelonious Monk, y yo tengo en mi teléfono aquí 50, y no estoy exagerando, tengo 50 versiones diferentes. Algunas... pero está Miles Davis, sí. ¿no? Está Sarah Vaughan, y te puedo nombrar cualquier otra cantidad. Hay una de Baden-Powell que simplemente me emociona porque es Monk a la brasileña en guitarra acústica. Siendo la misma pieza. Y es la misma pieza. Sí. Ahora sí, creo que con eso queda claro cuál es el concepto de la traducción. Para cerrar, tú leíste a Poe en las traducciones de Julio Cortázar, y de ahí seguramente parte mucho de tu educación literaria y todo eso. Yo leía probablemente a las mismas edades que tú, pero en las traducciones de Salustiano Massó, un catalán que era uno de los traductores en España más cotizados, y yo vuelvo de repente a las traducciones de Massó, claro, conociendo muy bien mi Poe en inglés, desde luego, también desde hace mucho tiempo, y sin embargo, ¿por qué no voy a gozar ciertas cosas que gocé ahora a tremenda distancia de mi experiencia original de eso? ¿Por qué no lo voy a usar? Claro. Es otra manera de degustar ese Poe. Quien se resista a esto, yo creo que simplemente está ejerciendo una visión terriblemente atrasada de qué es esto que se llama traducir. Ok. Y ahora,
¿Cuál es el acercamiento? ¿Cuál es la ejecución que nos estás dando en este Romeo y Julieta? ¿Por qué llega ahora? ¿Cuál fue la manera de darle la vuelta? No eres el mismo de hace 10 años y creo que lo acabas de decir, eso también influye con cómo te acercas y cuál es el texto que entregas. ¿Por qué tenemos ahora este Romeo y Julieta y qué hay en este Romeo y Julieta? Bueno, una de las cosas que también no se ignoran los soslayans, sino que no se les presta suficiente atención porque parece pedestre en este mundo, es que la gente come, ¿no? Y que de donde come procede, por supuesto, de que haya proyectos que te coloquen en un mercado laboral y todo esto. Otra vez, efectivamente suena un poco pedestre, pero a lo que voy es, a mí me pidieron hacerla, pues. Okay. Es decir, tienes cierto crédito en un medio y te dicen, oye, me gustaría que... Claro, yo estaba ya trabajando mucho tiempo con Mauricio, como el Mauricio director teatral, porque le he comentado a Saraí que por razones de la vida, en un momento de su vida adolescente y en un momento de mi vida joven, yo fui maestro de él en prepa. Pero bueno, desde entonces nos conocemos. Y más adelante pues ya hemos coincidido como creativos del teatro. De modo que esto ya estaba en cartera, ¿no? No es una obra que a mí me apasione más que otras obras de Shakespeare. Eso debo aclarar, porque cuando yo digo esto, es como, ay, entonces no te gusta. No, a ver. El problema con Shakespeare es que tienes aquí arribísima, claro. Y entonces ya vienen los otros escalones que no necesariamente van a estar más abajo del 10º piso, ¿me explico? Sí, el peor Shakespeare es el mejor de muchas otras cosas, ¿no? Está bastante por arribita de otras cosas. Millones de cosas. Y entonces me dijeron, Romeo y Julieta, y yo, Romeo y Julieta, o sea, yo soy diabético, de veras, sí. No es broma. Y dije, enfrentarme con toda esta glucosa va a ser, ¿no? Y sin embargo, pues lo hice con mucho gusto, y a final de cuentas es como siempre cuando te encuentras una pieza que quieres tocar, le tienes que encontrar el modo, le tienes que encontrar el ritmo, le tienes que encontrar las cadencias, le tienes que encontrar todo lo que quieres encontrarle. Porque además, de todas maneras, es una obra entrañable, y Saraí no me dejará mentir, porque hemos estado platicando de esto antes de la grabación, y me oye quizá con el mismo entusiasmo que me oirá decir otras cosas, porque así es, ¿no? La verdad es que así es. Yo estaba enamorado de Julieta desde hace mucho tiempo, por muchas razones. En fin, todo empieza por una razón tan sencilla como la razón del teatro. Vamos a trabajar. Claro. Lo maravilloso es que trabajas en algo que te entusiasma, que te apasiona, que te pone en las nubes, que te sube la adrenalina, o sea, es maravilloso. Sí, es muy cursi, Romeo y Julieta. Es muy cursi, o sea, es muy cursi. Obviamente, pues uno la lee en la secundaria, ¿no? Y claro, eventualmente verás una obra de teatro estudiantil por ahí. Creo que hubo una adaptación hace muy, muy poco. Además de la del Helénico, hubo una antes. Es un texto que tenemos todos muy conocido y muy cercano, pero sí es muy, muy, muy cursi. A mí me lo parece. Tiene sus momentos. Hazme un favor. También. A ver, ese desliz, ¿de dónde salió? Vamos a pensar una versión porno un día de Romeo y Julieta. Bueno, Mercucho, ¿no? Bueno, sí. Mira, tiene sus momentos cursis, pero le estaba diciendo a Saraí antes de entrar, esto es un riesgo calculado de un dramaturgo que muy joven ya se sabe bastante piola. O sea, Shakespeare es apasionante desde puntos de vista técnicos muy especiales. O sea, el tipo es un dramaturgo en el sentido más convencional de la dramaturgia, si quieres, que no ha pasado para nada ni de moda, ni ha perdido su capacidad y su poder, por más que, por supuesto, haya muchas otras tendencias, todas las cuales son respetables si son de calidad, pero esa dramaturgia convencional sigue estando ahí, y él sigue estando ahí con una fuerza, y lo ves, lo notas, o sea, la manera en que estructura, la manera en que correlaciona los elementos de un conflicto. Bueno, algo que yo siempre también digo en mis clases,
la manera en que Shakespeare interrumpe, nadie la hace como él. O sea, cuando necesita interrumpir algo, es como, qué perfección de interrupción, es decir, qué timing para ¡pa! ¿No? Va la cosa por aquí, así, sí, y de repente, ¡pau! Te cierra la puerta y te abre otra y tú... Y te vas por allá. Y no te da ni el respiro de decir, ¿por qué me cerraste esa? Y yo, no, porque entonces te vas por la otra y lo sigues. Es un manipulador bestial. Es un gran manipulador. Sí. Y eso es lo que es un dramaturgo convencional. Entonces, cuando quiere ser cursi en esta obra, lo es. ¿Pero por qué? Porque, digo, hay un riesgo calculado, insisto, en tanto sabe rascarle a cualquier edad, algo que es muy evidente. Tú vas a querer eso en algún momento. Es decir, hombre, ¿cómo no? ¿No? Y lo estás atestiguando. Y dices, en el teatro se oyen los suspiros. O sea, ¿cierto? Se oyen los suspiros. La gente, ¿no? Y yo, bueno, sí está funcionando. Lo hicimos bien. Sí está funcionando, ¿no? Pero porque tiene algo muy importante detrás. Y eso lo dice Mau en sus entrevistas y en la nota del programa, lo digo yo también en mis entrevistas y en, la nota, y en mi nota del programa. Es la historia de dos almas de una pureza y una inocencia que te elevan al deseo de tocar, aunque sea levemente y brevemente, ese nivel de pureza y de inocencia, donde esto, cursi, tiene su razón y su lugar, porque además, mérito de Shakespeare, lo pone en un marco de intolerancia, de violencia, de amenaza constante y de una conciencia de la muerte. Y, por otra parte, crea un personaje, porque la obra se puede llamar Romeo y Julieta, pero el último verso de la obra dice, nunca habrá historia con un fin tan cruento como esta de Julieta y su Romeo. Como la de Julieta y su Romeo, ¿no? This of Juliet and her Romeo. Y es cierto, ella es el personaje central de esta obra. Es una mujer. Esto de los 14 años es muy relativo y quizás lo podemos hablar. Lo podemos hablar porque por ahí hice yo luego una investigación. Lo podemos hablar, es bastante relativo. Tiene muchas aristas muy interesantes. Pero ella es el personaje central. Y es un personaje central irreductible, con una capacidad de amar. Ella misma lo dice en algún momento de la obra. Mi amor es infinito como el mar. Cuanto más doy, tanto más tengo. O sea, es capaz de... Esa capacidad, ¿de dónde sale? ¿No? Tiene una gran fuerza y sobre todo, lo que hablábamos también, es un personaje al cual Shakespeare le da un deseo de autodeterminación del tamaño de esta cabina, pero que tiene que ejercerlo en el cuadrito de un crucigrama, en uno de los cuadritos. Ese es el tamaño esos son los márgenes de acción que tiene ese personaje en ese momento y que, por otra parte, no es que se hayan ensanchado demasiado después de 400 años para muchas mujeres, pero ese sentido de la autodeterminación es así. Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Ves el genio dramatúrgico de Shakespeare? ¡Ah, qué bien! ¿No? ¡Qué buena combinación! Este tamañote con este tamañito. A ver cómo lo acomodas. Y sin embargo cabe. Claro. Y ahí es donde ella pa. Entonces, es muy apasionante. A mí he bromeado mucho sobre la glucosa y todo eso. No es que no esté ahí, ahí está. Sí, ahí está. Y algo que pasa con la obra, como con cualquier llamada obra de teatro, que en realidad es un libreto. Es algo que sabemos bien todos los que traducimos y adaptamos, lo saben muy bien todos los directores, los únicos que a veces no se dan cuenta son los dramaturgos. Siempre escriben de más. Esto es una regla del teatro. El dramaturgo siempre escribe de más. Entonces, hombre, la tijera es la tijera. Es un gran invento. Es un gran invento en el teatro. Una obra como Romeo y Julieta aguanta podadora. Y aquí hubo poda. Una obra como Otelo
te tienes que andar con un... Cuando yo hice Otelo para Claudia Ríos hace 10 años, creo, un poco menos, 9, 8, y hubo que reducirla todo lo que... te lo juro, o sea, fue muy difícil, te pone en tensión, regresas, vas, vienes, intentas una, intentas otra. Romeo y Julieta no. Romeo y Julieta aguanta, y ahí la tienes, y ahí sigue. Las partes que son más amelcochadas, por así decirlo, 3, 4 cortecitos y las dejaste mucho mejor. Y sin embargo, el tipo apuesta todo. Dice, no, yo te puedo sostener esta babosada 5 minutos más, no te apures. Yo puedo. Y la gente va a estar ahí, y vuelvo a lo mismo, vayan al helénico y lo van a notar. Cuando está la escena del balcón, todos están prendados de la escena del balcón. Porque además están atestiguando un ritual tan absolutamente verdadero, honesto, limpio. Decía yo, Sara, ahí fuera de cabina, estas son palabras, pureza, inocencia, limpidez, que a veces se devalúan mucho en una sociedad como la nuestra. Se entiende como, ay, qué cursi o qué convencional. Y tú dices, no. O sea, a final de cuentas, ¿qué es lo que quieres para los chavos? ¿No? Que estén creciendo en un lodazal como en el que crecen tantos en nuestro país, o que cuando les proporcionáramos condiciones en las cuales eso tuviera un espacio de expansión y de acción, y que con mayor responsabilidad lo arropáramos, ¿no? Y ese es para mí el asunto de esta obra. Lo digo en el programa de Mano. Olvidemos un poco del asunto romántico y todo eso. Ay, la historia más hermosa. Sí, hombre, está muy bonita la historia de amor y todo lo que quieras. Pero dense cuenta del entorno, dense cuenta de la intolerancia, la violencia y la irresponsabilidad de todos estos adultos que nada más están viendo por sí, en vez de, hombre, te quieres devorar el mundo, la estás regando, tienes derecho a regarla. Tienes todo el derecho. Pureza no es infalibilidad. Al contrario. Sí. Al contrario. O sea, es cuando más metes las patas. Bueno, ok, relax. Se pueden sacar, ¿no? Y hay esto y aquello. Y yo estoy aquí contigo. ¿Por qué? Pues porque también quiero ver esto bien. Y no. Si te das cuenta, todo lo que está pasando es lo contrario. Ok, tengo 2 preguntas más para ti. Bueno, Sarai también puede preguntar, por supuesto, nada más que estamos los dos con la boca abierta escuchándote. Pero déjame hacer el corte de este episodio y venimos y platicamos un poquito más bastante más de Romeo y Julieta. El tema da. Ahora venimos. ¿Cómo? La gente de un lado del camino está tratando mal a la gente del otro lado del camino. La gente que tiene un trabajo está tratando mal a la gente que no tiene trabajo. La gente con una religión está tratando mal a la gente que tiene otra religión. La gente que escucha un tipo de música está tratando mal a la gente que escucha otro tipo de música. La gente que gusta de un tipo de zapatos está tratando mal a la gente que gusta de otro tipo de zapatos. La gente que gusta de moverse en un tipo de vehículo está tratando mal a la gente que gusta de moverse en otro tipo de vehículo. La gente que está respirando está tratando mal a otra gente que también está respirando. La gente que gusta de un tipo de comida está tratando mal a la gente que gusta de otro tipo de comida. La gente que no usa drogas está tratando mal a la gente que se pregunta por qué no se pueden usar drogas. La gente en un lado del camino no escucha a la gente del otro lado del camino. Dinamita tus prejuicios. Construye puentes. Núcleo distante. Canciones, personas y discusiones. Con Ulises Allís y David Aguilar. Los viernes a las 4 de la tarde a través de Puentes. Muy bien, estamos de regreso. Alfredo, obviamente surgen millones de dudas, ¿no? Puedo imaginar perfectamente tus clases, ya me dan envidia tus alumnos, pero para tratar de seguir entrándole al tema de esta historia, ahora que decías, Romeo y Julieta aguanta podadora, ¿no? Se pueden quitar cosas y ahí está la historia, ahí está la anécdota, ahí está este mundo que nos está dibujando Shakespeare y ahí están estos personajes.
Y otra vez recurriré a mis memorias infantiles, ¿no? Cuando uno ve los Romeos y Julietas del cine, uno se da cuenta, hablando también de lo cursi que puede llegar a ser, de la melcocha de la historia, uno se da cuenta que muchas de las adaptaciones, y probablemente las más famosas, se centran en esa melcocha, número uno. O sea, agarran más que nada el mundo romántico y la relación de estos dos, la tragedia que vive Julieta al final, y se olvidan un poco de ese contexto violento de dos familias enfrentadas, de dos egos gigantescos uno enfrente del otro. Y creo que ahí fue donde, Saray lo sabe, a mí el musical no me acomoda nada, nunca. Pero en algún momento vi al lado de mi abuela, porque a mi abuela le gustaba mucho Amor sin barreras, la película, ¿no? Entonces la vi, me la explica, estamos viendo la historia, y al final me dice, ¿cómo ves que esta está basada en Romeo y Julieta? Y ahí acomodó todo, porque dije, claro, es el mundo en contra de ellos, o ellos en contra del mundo, no es tanto la historia de amor imposible, de ellos no quieren que nos queramos, sino estamos metidos en un mundo gigantesco en donde la cosa es muy complicada, y nosotros tenemos algo tan fácil de comunicar que ellos no lo pueden ver. Entonces, para mí, y no sé si podrías darnos algunos acercamientos a tus gustos cinematográficos con respecto a Romeo y Julieta, para mí, honestamente, siendo un musical, declarando de nuevo que a mí el musical no me gusta, se me hace si no es que la mejor adaptación de Romeo y Julieta que ha habido para el cine. Amor sin barreras. ¿A ti te gustan? ¿Te acercas, las ves o ya de plano dices, no, lo mío está del otro lado? No, mira, curiosamente, en mi vida académica, una de las áreas en las que más participo y donde más publico es en la reflexión sobre la relación Shakespeare y cinematografía. De hecho, en marzo o principios de abril del año que viene doy una ponencia en Los Ángeles, en una reunión de shakespearistas, y a la mesa a la que me invitaron específicamente es una mesa que va a tratar sobre la relación de Shakespeare con el cine, y me invitaron para que yo hable sobre algo que presenté en la Gran Bretaña el año pasado. Un querido colega que fue a oír esa ponencia mía me dijo, oye, no, tú vienes a esta mesa con nosotros porque esto que estás diciendo es bien importante, bla, bla. En la cual voy a hablar sobre Besos de azúcar, de Carlos Cuarón, sí, y Amarte duele, de Sariñana. Pero en relación con los antecedentes hollywoodenses y muy en particular el filme de Baz Luhrmann que se hizo aquí en la Ciudad de México, como todos saben, como todos los de la Ciudad de México sabemos. Los chilangos sabemos. Y los de Veracruz también, porque el final está hecho en Veracruz. Está Boca del Río, pero porque hay una serie de cosas bien interesantes, cruces entre esas películas y todo. Mira, uno de los aspectos maravillosos del otro lado de mi vida, que es el lado académico, es también que aprendes, sobre todo en niveles como los que afortunadamente en los que coexisto, afortunadamente así de altos, aprendes a no andarte haciendo el pato de que ¡ay, Shakespeare, no sé qué maravilla! Y decir puras tonterías, ¿no? Sino a verdaderamente verlo con ganas de verlo y entonces poder venir y decir, mira, a Romeo y Julieta le sobran muchas cosas, francamente, es una obra joven, tiene estas cosas, tiene estas otras, se pasa en esto, se pasa en aquello, pues hombre, no pasa nada, Shakespeare sigue siendo Shakespeare, en vez de estarlo nada más adorando ciegamente. Dicho lo cual, regresamos al asunto. Entonces, una de las cosas que yo he aprendido es que incluso la más infame de las adaptaciones de Shakespeare, como por ejemplo el Macbeth más reciente, el de Fassbender, sí, que es infame, o sea, no es malo, es infame, tiene 2 o 3 detalles que puedes rescatar. Sí. Hay cosas, y eso es uno de los méritos de Shakespeare, es como Shakespeare es como cucaracha, o sea, para que lo mates, sí, ¿no? Ni nuclear, ¿ok? Sí. Para que de veras puedas matarlo por entero. Hay que hacer mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo. O sea, sí hay quienes lo han, sí, de eso que dices tú, por Dios. Pero ni siquiera esa película lo acabó de matar. Y mira que es malísima. Entonces, eso es algo, una regla que hay que aplicar. Yo creo
bueno, regla, no sé, un principio. Y ves un montón de rasgos positivos de esta manera. Mira, por ejemplo, el primer gran filme hollywoodense que se hizo de Romeo y Julieta es de 1936. El de Josh Cukor. El de Cukor, con Leslie Howard y Norma Shearer. Era Leslie Howard y Norma Shearer. Sí. Norma Shearer tendría 35, 36 años. Leslie Howard tenía 43 tenía. Entonces, él nació con el siglo, entonces. No, nació antes de. Y él era Romeo, o sea. Él era Romeo. Para aclararle a la gente, él era Romeo. Claro, pero fíjate en esto. Howard era un actor de tal magnitud. Si tú ves la película con ojos simplistas, diría yo, y empiezas además por este lado de, ay, pero ¿cómo? Si lo estamos haciendo, un viejo así que no sé nada, vela, ¿ok? Vela. Vamos a verla. Y te empiezas a dar cuenta, oye, Howard está haciendo a su Romeo como un hombre maduro que se ha encontrado con la última oportunidad de amar en esta vida. ¡Oh! ¡Qué diferencia de obra! ¡Qué diferencia de película! Norma Shearer está impresentable, pero por una razón muy sencilla. La pobre Shearer es el 36, digo, estás, ¿qué? 8 años de que entraron las talkies, ¿no? Una cosa así. Y Shearer todavía está actuando para la cámara muda. Entonces hay un problema técnico muy grave de actuación que ella no puede superar. Si tú notas sus close-ups, los ves, todavía está. Sí. Y cuando habla, se nos frisea. Sí. Tiene que hacerte todo el tipo, ¿no? Las expresiones típicas del actor de la cámara muda. Ahí hubo un problema, Cukor no pudo resolverlo, evidentemente. Hay otros momentos de esa película que son verdaderamente detestables. Su mercucho no es muy bueno y es Barrymore. Es John Barrymore. Es John Barrymore. Y sin embargo hay otros momentos que son extraordinarios. Pero si tú ves la película por ver una clase maestra de Leslie Howard, te la vas a pasar bomba. O sea, es una gran experiencia verlo así. Entonces, si recoges eso, ya llevas un montón ganado. Zeffirelli es muy modosito, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo no, porque, a ver, Zeffirelli se aventó a encuerar a su Romeo, como a él le gustan seguramente los Romeos encuerados, ¿no? En el 68. Y dijo, al que voy a sacar bien, que lo vea toda la cámara y lo recorra así. Es Romeo. ¿No? Nalguita parada y todo. Mi Romeo, muy ¿no? Pasolini, ¿no? Pues mira, es italiano Zeffirelli. No está hasta allá como Pasolini. Pero no. Yo no dije que fuera como, es como no, a lo que voy. Algo le aprendí a Pasolini. Bueno, cuando menos lo que estás notando es una sensibilidad que no se restringe. Te voy a dar una anécdota que no se conoce mucho, pero que si como académico lo has investigado, pues lo puedes decir. Esta película de Zeffirelli procede de una producción para la cual él fue invitado a montar la obra bastantes años antes, 6 o 7 años antes, en Londres. La Julieta se llamaba, pues una actriz de poca monta, poco reconocimiento en la actualidad, creo que se llamaba Judi Dench. Se llama todavía. No quién sea. Esa era la Julieta que hizo, la primera Julieta de Zeffirelli. En teatro. En teatro, Judi Dench. Muy joven. No, Judi Dench sigue siendo joven, ¿eh? Pero de 20 algo. Olivia Hussey tenía 14, 15 o 16. 14 años. Cuando mucho tendría 16 años. O sea, ella sí era una chiquilla. Porque Zeffirelli entendía perfectamente bien las diferencias de un lenguaje y del otro. ¿No? El tipo hizo y ha hecho grandes cosas, pese a otras que pueden estar mal, ¿no? Pero esa producción la reseñó el reseñista supremo del teatro británico de la época, cuyo nombre se me está yendo, y por desgracia, porque, bueno, luego a ver si me acuerdo. No te preocupes. Y cuando este hombre la reseñó,
que era muy mordaz este cuate. De hecho, él es el guionista de Hair. No, perdón, de O Calcuta. Es el guionista de O Calcuta. No de Hair, de O Calcuta. Kenneth Tynan, por supuesto. Kenneth Tynan, que también es el guionista del Macbeth de Polanski. Es uno de los guionistas del Macbeth de Polanski. El Macbeth de Polanski tiene grandes cosas. Tiene otras así infumables, pero tiene grandes cosas. Y él en esa reseña dice: vi a más de un joven director británico en el intermedio tomarse 4 whiskies mientras se comía todas las uñas posibles, pensando, y este italiano vino a ponernos a todos en vergüenza, porque a partir de aquí, ¿qué carajos voy a hacer con mi trabajo que está tan anquilosado y que frente a esto es un dinosaurio absoluto? Palabras más, palabras menos. O sea, yo estoy dando una versión, estoy traduciendo. ¿Qué te quiere decir con eso Kenneth Tynan? Que él reconoció que el montaje de Zeffirelli era un parteaguas. Dijo, este italiano, tuvo que venir un italiano a la Gran Bretaña a decirnos, chavos, o sea, ustedes tienen un Shakespeare muerto. Esto es un Shakespeare vivo. Y hacérnoslo vivo. Y la película de Zeffirelli de 68. Hizo vivo Romeo y Julieta. Además, otra vez, ve el contexto y todo esto. Sí enfatizó la violencia, quizá no suficientemente, pero al mismo tiempo nos dio una película que resiste el tiempo, lo ha resistido, la puedes ver. Es la que pasan en la tele, o sea, eso es lo único que yo podría decir. La del 36 obviamente no la pasan, la de DiCaprio solo está en tele privada, pero la que pasan en la tele abierta es la de Zeffirelli. Mira, yo no digo, la tengo en casa. Claro, tú la puedes ver cuando quieras. Sí, pero es una película bien valiosa. Tiene sus cositas, a veces se le pasa el humor a Zeffirelli, pero tiene grandes cosas. Y la de Lerman también, esas son, digamos, las versiones hollywoodenses. Ahora, hay una variedad, escoge, ¿me entiendes? Está una película que para mí es entrañable, porque además es uno de los artículos que más me gustan de mi propia producción y que ha tenido bastante buena recepción, que es mi artículo sobre la parodia de Cantinflas del 43, que es una joya de guión. La realización, pues, siendo de Miguel M. Delgado, nunca va a ser no, y estaba destacada. Cantinflas en medio tampoco, ¿no? Había cosas ahí, pero el guión de Jaime Salvador no tiene abuela, y además es de una estructura increíblemente inteligente, porque es teatro dentro del cine y cine dentro de una anécdota absolutamente rara, que además es una estructura laberíntica que empieza por el final y luego te da una coda. O sea, es como, wow, tú ves la estructura de ese guión y dices, ¿qué pasa con este cuadro? Es fantástico. Y tienes versiones, tienes todo tipo de versiones. ¿Cuántas quieres? La gente dice, ¿qué autor será el que más se ha llevado al cine? Y es como, mejor pregunta, ¿cuál es el segundo? Claro. O sea, porque solamente de Hamlet tienes más de 55 filmes que puedes identificar directos, porque así alusivos, citatorios, o sea, nada más directos tienes como 50 y tantos. No hay comparación. De esa pieza. De esa pieza. Y son 37. Macbeth tiene 30 y tantas, Romeo y Julieta tiene 30 y tantas, etcétera, etcétera. O sea, es una barbaridad. A ver, cine mudo shakespeariano, hay más de 400 cintas. Sí. Hay más de 400 cintas. El primer largometraje norteamericano es un Shakespeare. Es un Ricardo III, de 1913. El primer largometraje del cine norteamericano es un Shakespeare. Entonces, ahí no hay pierde. Entonces tienes de todo, incluso porno. Y porno gay, Romeo and Julian, y porno italiano, que es simpático porque estos están haciendo porquerías en unos escenarios de Zeffirelli. ¡Wow! ¿No? Zeffirellescos. Son escenarios estilo Zeffirelli, sí. Y hasta se pueden aventar bromas valiosas. Sí. Romeo y Julieta, todos llorando afuera de su cripta, pero ellos están vivitos y coleando, literalmente. Claro. en la tumba. Están más coleando que vivitos, pero ahí están.
¡wow! ¿No? Y tienes así cosas. Kaufman, el de Troma Films, hizo una cosa que se llama Tromeo and Juliet, que es una alucine total, es simpatiquísima. Acaba de morir el bajista de Motorhead, y él es el que recita el prólogo al principio de la película en Times Square en Nueva York. El bajista de Motorhead. Two assholes, no sé qué, no sé cuál. Muy simpática, tiene sus cosas, es Kaufman, ¿no? Hay para todo, y Shakespeare aguanta un piano, no hay bronca. Ahora, si nos restringimos a, digamos, lo que va sobre, más cercanito, todo eso, West Side Story a mí me gusta y me parece súper valiosa. Hay momentos en los que uno sí diría, te sobró la canción, ¿no? Ella con Tony ahí muerto y que empieza a cantar There's a Place for Us, es como, te lo hubieras podido ahorrar. Sí, esa ya no la necesitabas. No la necesitabas, pero tiene cosas maravillosas. Además, este sesgo, este vuelco, ¿no? Que a mí lo de Sariñana no me convence mucho, para serte franco, y lo voltea al final de su propia película. Tiene una toma muy parecida, por ejemplo, eso voy a hablar después. Lo de Cuarón me gusta. Carlos es un tipo fenomenal, ocurrente, muy auténtico en muchos sentidos y al mismo tiempo muy inauténtico en otros en esa película. Yo soy de la colonia Guerrero, entonces a veces la película es como, ¿tú de dónde eres? ¿No? Sí, tú no, o sea, que de mi barrio no eras. Tú no has caminado por esos barrios. Yo pensé lo mismo. Pero Carlos mismo lo confiesa. Sí. Carlos mismo lo confiesa. Y me parece muy honrada su posición. Además, súper, en ese sentido, decente. Y a mí me gusta Besos de Azúcar. Me gusta mucho. Los chavitos. Los chavitos lo hacen muy bien. Eso de la pureza, ahí está, sí, pero mira, son ellos dos. Son ellos dos. Y ve cómo, de qué los rodeó Carlos, y los rodeó muy bien de la Diabla y del personaje de Enrique Arreola, que Enrique es un actor de miedo, ¿no? De miedo. Y es una violencia. Funciona muy bien. Y es una violencia, pues digo, de alguna forma mucho más real que la de Baz Luhrmann. Bueno, pero es que, exacto, porque Luhrmann jugó con lo que en ese momento todavía medio atisbábamos de lo que estamos viviendo ahora. Sí. Ahora, dale su mérito a Luhrmann. Yo escribí un artículo sobre esa película hace 12 años, donde decía yo algo así como, me parece un mérito de Luhrmann que está captando algo que por desgracia algunos de nosotros sentimos no tiene modo de detenerse aquí y no sé hasta dónde va a llegar. Una cosa por el estilo, dije, una cosa así. Pues mira. Premonitorio, ¿no? digamos. Claro, parecía, no parece ser demasiado difícil, claro, no. Pero que el tipo lo haya captado, ¿no? Y que lo esté utilizando. Que lo haya usado, exacto. Ahora, lo utilizó un poco a lo exótico, lo utilizó un poco a lo, ¿no? Pero de todas maneras, esta película tiene cosas súper interesantes, súper interesantes. Otras que son chafas, francamente chafas. Y que, por ejemplo, es una película en la que a mí la Julieta no me gusta. No solo porque Claire Danes no es muy buena actriz y pasa esto y pasa aquello, sino que ahí le robó muchísima fuerza al personaje. Y sobre todo cuando se mata, que nada más se despierta, aparte el cheap shot, ¿no? Lo baratísimo de que se despierta ahí a la mitad, de que el otro todavía está vivo y se ven y no sé qué. Ay, es como, no. Por alguna razón Shakespeare no lo hizo, ¿sabes? Sí. Porque es como más fino que tú. Y esta no habla, o sea, se queda, agarra la pistola y se vuela los sesos. Y eso, no, a ver, no. Esta chica va y, ¿por qué no me dejaste? Es un egoísta, o sea. Es Baz Luhrmann. ¿No? Alfredo, claro, era shock, ¿no? Pero, en fin. Mira, es un área que, si nos pusiéramos a verla para mucho película por película. Y te invitaremos para hablar película por película, te lo aseguro. Hay una malísima que es muy reciente. Del año pasado, me parece. De hace 2 o 3, quizá, porque yo no la recuerdo. No recuerdo ¿Con la vista. Orlando Bloom será esa? No, es un Bloom, pero no es Orlando. ¿No es Orlando? No, pero sí creo que sí es un Bloom. Bueno, esa es... No. Detestable de principio a fin, porque es el paradigma de la interpretación más
ñoña que le puedas dar a esa obra. ¿Tu Julieta favorita, Alfredo? Ahora que estabas diciendo que Baz Luhrmann nos la rasuró de más, ¿no? Que le quita el protagonismo a ella, ¿en cine o en teatro? En cine. Bueno, en teatro ahorita es, ahorita es Cassandra Changuerotti. Okay. En teatro ahorita es Cassandra Changuerotti. Muy bien. Digo, Cassandra, lo digo ahorita porque digo en el futuro quién sabe qué vaya a pasar. Por favor, no me malinterpretes. Es medio brava Cassandra, a ver si no me dice algo el lunes. Si es que oye esto, ¿verdad? Pero bueno, ahorita es Cassandra sin duda. ¿Sabes que a mí me gusta mucho Mayra, la de Carlos Cuarón? Uh-huh. Me encanta esa niña. La escena del balcón, que el otro, ¿qué te pasó, Mayra? Dime que no sé qué, Mayra. Y la otra, ya te dije tú, ¿por qué no te... Y lo único que está haciendo es protegerlo. Uh-huh. Esa es eléctrica. A mí me gusta mucho esa escena. Me pareció muy bien planteada. Carlos escribe súper bien. Uh-huh. Es otro que curiosamente pasó por un salón mío en la Facultad de Filosofía. Ahí nos conocimos. Y desde entonces era como, este cuate sí entiende dramaturgia. ¿Y por qué lo que decías hace rato, por qué tenemos esta preconcepción de que Julieta debe ser joven? Saraí, esta es la historia del género femenino, ¿no? Es decir, empieza a despuntar, por un lado, bolas. Ahí te va la represión. ¿Vieron esta película sobre un levantamiento de esclavos en los Estados Unidos? No, quizá no. Pero bueno, ahorita inmediatamente me vino a la memoria, porque es la historia típica, o sea, gente que dice, hasta aquí, no, yo no puedo más, y ¿no? Te cae la losa. Es curioso. De aquí quizá podemos saltar a otro de tus inquietudes. Porque no todas las Julietas son así, de fuertes. Uh-huh. Y no a todas se les ha reprimido de esa manera. Pero lo que yo veo es un proceso efectivamente de reorientación de las características que originalmente le da Shakespeare a su personaje hacia convencionalismos muchísimo más aceptables en sociedades que codificaron de maneras todavía más restringidas como corsé, ¿no? El campo de acción de esta chiquilla. Otra vez lo de la chiquilla, pues, habría que platicarlo, pero que efectivamente tendieron a normalizar, lo que se llama, no técnicamente normalizarla, porque se sale de cualquier parámetro. O sea, a ver, una de las cosas que yo siempre les digo, todo el mundo habla, Romeo y Julieta, ay, es que eso es como de Romeo y Julieta, ay, es que eso es como de Romeo y Julieta. A ver, Besos de Azúcar sí es como Romeo y Julieta, estructuralmente tiene muchísimo, y es evidente, y Carlos se ocupa de citar aquí, citar allá, decir esto, decir aquello, y visualmente cita varias cosas muy interesantes. Amarte duele también hace eso, pero por ejemplo, alguna telenovela de Televisa, no sé cuál, que te ponen una historia, y se enfrentan dos familias, y no te dicen, es como Romeo y Julieta, pero la publicidad lo que está buscando es que digas, ay, ese ha de ser como Romeo y Julieta. Y te preguntas, ¿de veras será? Hubo una telenovela argentina sobre la cual también escribí un artículo ahí, muy crítico, que se llamó precisamente Romeo y Julieta. Bueno, esa ha sido una de mis más grandes viacrucis, porque para escribir ese artículo me la tuve que chupar. Por supuesto. Ay, Dios, qué cosa, es increíble. Increíble. Y lo peor es que de Romeo y Julieta tenía el nombre, ¿me entiendes? Los Montero y los Capelle, no me acuerdo cómo se llamaban. Se reinventaron ahí. Una cosa horrenda ahí. El galán y la galana, ya veintones, ella ya estaba más cerca de los 30. Entonces, ahí sí era como de, oye, a ti no te la creo que estés en prepa, ¿no? Pero eran como de rebelde y ese tipo, era ese momento de esas telenovelas, sí. Era como rebelde, pero ¿no? Haciéndole como Romeo y Julieta. Y nada, pues, o sea, nada de estas cosas que son fundamentales de la obra. Una de ellas es que esta chica es ella. Uh-huh. Se los subrayo siempre a quienes me preguntan,
A ver, ¿quién le propone matrimonio a quién? ¿Conoce la obra? ¿Quién le propone matrimonio a quién? Claro, la misma pregunta un poco guía a decir, no pues ha de ser ella, ¿verdad? Pues sí, efectivamente, ella es la que sale y le dice, a ver, si es en serio, si vas aquí, allá, mañana te mando a quién y me dices dónde, cuándo y cómo. Y si no, déjame con mi dolor. O sea, yo soy capaz. Básicamente lo que tienes que recuperar más de ese diálogo es, si no, déjame con mi rollo. O sea, no me voy a morir. Aunque sí dice antes, si está casado yo me voy a casar con el sepulcro. Es un exabrupto si quieres, pero ahí está está cifrado, lo que yo te decía de que cuánta conciencia de la muerte traen alrededor. O sea, ella sobre todo tiene una conciencia de la muerte que la rodea. ¿Por qué? Porque el mundo que la rodea es un mundo que le está empujando a una muerte espiritual, que es la boda arreglada. Y toda la obra. Otra cosa que les digo a mis alumnos siempre, busca, esto bueno, no es mío, es obvio, de grandes maestros de dramaturgia, Luisa Josefina Hernández, una de las cosas que te hacía hacer era, encuéntreme una línea argumental sostenida, muy sencilla, me la tiene usted que poner en una frase. ¿Qué pasa de aquí a acá, ¿no? De A a Z. Y te hacía sudar, porque era como, tienes que tener esa capacidad de abstracción. En Romeo y Julieta está muy claro. Es, mijita, te vas a casar con quienes nosotros digamos. Y la contraparte. ¿Ah, serio? Ahorita. Un detalle que siempre se corta, y que nosotros también cortamos para la obra, es que al final, cuando el cura, el fraile le dice, vámonos, o sea, un poder que no podemos escribirnos, acabó con nuestros planes, ven, dispondré de ti en una hermandad de santas monjas. Pues le está diciendo, ahora yo soy el que te está diciendo con quién te vas a casar con Cristo. ¿Sabe qué? Que le vaya bien. Sí. Este espacio, que es la cripta de mis antepasados, ella en toda la obra nunca sale de la casa de su papá. Nunca. La gente me dice, ay, pues si va a la iglesia. Ajá. Entonces salió de la casa de su papá, ¿verdad? No. Pero está en la tumba. Entonces salió de la casa de su papá. Pues todas esas son la casa del papá. La casa del papá, la casa de Dios Padre, claro. Y la tumba de los antepasados son la casa del Padre. A Julieta, en toda la obra, Shakespeare, muy conscientemente, la hace nunca salir de casa de su padre. Y en ese momento manda al diablo, al otro padre, que te vaya bien. No, usted a donde quiera, yo aquí me quedo. Porque me voy a morir aquí, pero por propia mano y por propia determinación. Si este es el tamaño del mundo en donde yo puedo autodeterminarme, pues ahí me voy a autodeterminar, porque no voy a salir de esto. Este es mi espacio. Aquí está mi muerto, yo me quedo aquí. Porque me voy con las monjas, ¿verdad? ¿No? Sí, no. Esa es Julieta. Esa es Julieta. Y esa está canija. La gente me lo dice, está canija. No, claro. ¿Dónde encontramos esta nueva traducción, Alfredo? En el teatro. En el teatro. Hay que ir al teatro a comprarla. En el teatro. No sé dónde la voy a colocar. Elefanta, que es el sello, Elefanta Editorial, con quien salió esta versión. Pero estará al alcance. Pero estará a la venta, estará al alcance. Por lo pronto estará al alcance en la dulcería del Teatro Helénico. No se le hace demasiada publicidad. Yo creo que podría haberse hecho más. Por lo pronto ahí está al alcance, pero seguramente estará colocada en otros lados. Es un esfuerzo que se hizo para, por primera vez, tener a la mano el texto, que es algo que yo, no sé, aquí en México he hecho Otelo, La Tempestad, Enrique IV, Ricardo III, Medida por Medida, Julio César, en fin, ¿no? La Comedia de los Errores, bla, 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 bla. Y nunca se nos ocurrió el texto, porque yo lo que digo ahí es el mismo principio que enseño respecto de Shakespeare. ¿Y por qué no publicaban las obras? Porque no son libros, porque son libretos. Lo digo en la introducción, el lector primario de esto que usted tiene en sus manos no es usted.
Son los directores, son Usted los no estaba actores. destinado a leer no estaba esto. destinado para leer esto. Ahora, ya que lo va a leer, Sí, déjeme claro, contarle unas cosas, ¿no? Para que lo lea con más Ya que lo gusto, compró, ¿no? muchas Ya que gracias. lo compró, muchas gracias. Porque bueno, eso ya no puedes impedirlo, es parte de la historia Claro. del hecho teatral, esta cosa rara que le pasó al libreto, que se convirtió en libro, pero no se ha convertido en libro nunca en realidad, y sin embargo se vende como tal, y a Shakespeare nos lo venden como una figura literaria, Claro. cuando es un dramaturgo de miedo. Es un gran poeta también, sus sonetos son extraordinarios, sus poemas largos, pero en realidad esa es la parte, llamémosle menor, si le quieres llamar, en cuantía, en cantidad, perdón, no en cuantía, en cuanto a valor o calidad, ¿no? Porque es enorme también, pero sí es lo que menos hizo. Lo que más hizo fueron, que las tenemos a la mano, 37, 38, según algunos, ¿no? Bla, bla, bla. Y que no tenemos a la mano, ahí hay algunas, ¿no? Que no existen como textos, pues sabemos de ellas. Ponle que haya hecho 40, ¿no? Pues esas 40 son una vida de trabajo. Así que así es como se puede obtener. Bueno, pues lo buscaremos y avisaremos de todos modos. bien. Alfredo Michel, mil gracias. Una Dime. última nota nada más Dime. para subrayar esto de las Julietas. Sí. La Julieta que existe, que se creó apenas unos años posteriormente a la de Shakespeare, en español, la Julieta de Lope de Vega, en Castelvines y Montés, es una obra absolutamente olvidada en nuestra propia lengua. Es una Julieta de esta fuerza. Y la obra tiene final feliz, orquestado por ella. Ella vence todos los obstáculos en una de esas comedias de Lope, en las que la señorita, ¿no? la dama, saca adelante todo el asunto. A partir del secreto y de los líos, todo lo que quieras, pero ella lo saca adelante. Y esa es muy interesante. Claro, te dirán, ay, sí, bueno, dramatúrgicamente, no es de lo mejor de Lope. Hay muchas cosas que puedes decir, pero curiosamente, ¿quieres leer una Julieta de Armas Tomar? Además de la de Shakespeare, la de Lope, curiosamente. Muy Sí. bien, gran dato. Alfredo, mil gracias por venir No hay de qué. a platicar con nosotros. De verdad se te agradece el esfuerzo, la paciencia. La suya, yo hablo y hablo y hablo. Mil gracias por venir, Saraí. Recupero el micrófono. Está bien. Sí, está oye, bien. te lo robé horriblemente. No, ha sido un lujo, porque es lo que decíamos, no habíamos tenido en este espacio a un traductor, y a un traductor como Alfredo Michel, que además hay que destacar que esta traducción, esta obra de teatro que se presenta en el Helénico, no se había visto. Sí, fue hecha ex profeso para el montaje. Entonces, bueno, como todas las que hago, a final de cuentas, bueno, excepto 4 que hice para España, que fueron hechas específicamente para la página comercial, si alguien anda buscando, y la mejor traducción entera de Shakespeare, completa de Shakespeare, a la lengua española, de todos los tiempos, de toda la historia, es la que tiene publicada la editorial Espasa, en 3 volúmenes, editada y dirigida por Ángel Luis Pujante, un señorón traductor de la Universidad de Murcia, que hizo 20 y tantas, creo que 28 de las obras, y que invitó a 2 personas en las que confió, Salvador Oliva, el queridísimo profesor, traductor y poeta catalán, que ha hecho todo Shakespeare al catalán, y al que les habla, chambero mexicano, a que con los criterios de Ángel Luis le ayudáramos a terminar su gran proyecto de vida, y lo terminamos en 2015. Esta es una colección que te da la mejor opción de tener un Shakespeare completo, y eso es lo único que he hecho en realidad para la página directamente. Todo lo demás siempre lo he hecho para la escena, pero pues, así, eso es lo que hacía Shakespeare, escribía para la escena. Y decir que lo haces para la página, lo estoy diciendo simplemente porque no había un proyecto de montaje detrás de esto. Aunque aquello que dije acerca de que hay una cosa de propiedad intelectual tiene que ver con eso, y ya en algún momento se sabrá.
y te llamaremos para contarlo. Ah, sí. Mil gracias a todos, mil gracias por escuchar, gracias Aldo, nos vemos después. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Renglones luminiscentes. Puentes.ml